Buenas tardes, mi nombre es José Raúl Arias Castillo del Grupo Quinto de Electricidad. Te voy a hacer tarea 2 de la materia de iluminación del profesor José Luis. Hoy vamos a hablar de las lámparas. Hay diferentes clasificaciones de lámparas según su funcionamiento. Las principales son las incandescentes, que son las normales o halógenas. Las segundas son de descarga, que son las fluorescentes tubulares o fluorescentes compactas, que son las que tienen mercurio baja presión. Vapor de mercurio alta presión, vapor de sodio alta y baja presión, mercurio halogenado y mezcladoras. Vamos a ir con las incandescentes. Dice: radiación emitida por un filamento metálico en estado de incandescencia debido al paso de una corriente por él. Pues vamos a ver un pequeño esquema que intenté hacer. Es de un foco, diciendo que esta es la ampolla. La ampolla es pues lo que recubre el foco, que es el cristal. El filamento, que son el metalito con el que brilla la corriente eléctrica. El soporte del filamento, que son esas cositas que salen de aquí para que sostener que esté firme. Dice hilos conductores de electricidad. Estos son los que conducen para que se ilumine el filamento. Dice soporte de vidrio, que es para sostener los hilos conductores, y el casquillo, que es donde embonamos en la roseta. Dice filamento 1880 igual al filamento de carbono. En 1910 es igual al filamento de tungsteno o wolframio. Alta temperatura de función y bajo grado de evaporación. Filamentos comunes 220, que es la electricidad, y reforzados 240 voltios. Dice gas relleno, gas inerte, nitrógeno u otro gas. Hace que se reduzca la evaporación del filamento. Por lo tanto, es posible operar a temperaturas más altas, a mayor presión de gas, menor evaporación del metal. Dice la ampolla: evita el contacto del filamento con el oxígeno de aire. Se quemaría el filamento si se llega pues a cruzar eso. Dice contiene el gas inerte, función decorativa, formas comunes, gota, que eso fue la forma, pues la normal, que es de gota. Y dice, y de vela, que es pues, que parece como la mecha, sí, la mecha de la vela. Tipo de vidrio, dice, el tipo de vidrio que se utiliza en la ampolla es claro, aperlado y luz del día. Terminación superficial, está en acabado de mate, opalinas y coloreadas, que son las de colores. Las que son como, que tienen como si fuera un material así como raspadito, que es lo que es el mate. Y las opalinas pues son las transparentes. Dice el casquillo, parte de la lámpara que se une al portalámpara, que es la roseta. Materiales que puede ser de latón, aluminio o níquel. Roscas Edison E10, E14, E27, uso frecuente. E40, que es el uso industrial del casquillo para ese tipo de focos. Hoy la bayoneta. La vida útil es de 1000 horas. Recomendamiento lumínico de 10 a 15 lúmenes por watt. Temperatura 2900 grados K. La luz cálida. Dice índice de reproducción de color RA es igual a 100. Muy buena. Vamos a ver las halógenas. Dice también son el tipo incandescentes. Aparición se comenzaron se crearon a partir de 1960. Dice los filamentos de tungsteno o wolframio, alta temperatura de función y bajo grado de evaporación. Filamentos comunes, que es igual a la anterior, de 220 voltios y reforzadas hasta 240 voltios. Gas relleno es un gas inerte, nitrógeno o argón.
INDEM, propiedades para las lámparas incandescentes. Además aparece un componente halógeno, flúor, cloro, bromo, yodo o kriptón. Dice funcionamiento. El gas halógeno previene el oscurecimiento de la lámpara. Dicho gas se combina con las partículas que se desprenden del filamento y hace que no se condensen las paredes de la ampolla. Existen procesos regenerativos del gas. Para esto la temperatura de la ampolla debe ser la más alta posible. Esto hace que las ampollas sean más pequeñas que la lámpara incandescente normal. El vidrio tiene que ser de un material resistente a las altas temperaturas, por ejemplo como el cuarzo. El tipo de lámpara. La tensión de red de 220 voltios. Dice terminal simple, luminarias pequeñas. Terminal doble, reflectores, doble envoltura, evita problemas de contacto. Reflectoras con vidrio prensado. Tensión indistinta de 12 voltios o 220 voltios. Reflectoras dicroicas. B-pin. Vida útil 2000 horas a 4000 horas. Rendimiento lumínico 20 a 25 lúmenes por watt. Temperatura 2080K a 3200K. Luz cálida con mayor predominio del calor blanco. Índice de reproducción del calor RA es igual a 100, o sea, muy bueno, es igual al anterior. Ventajas respecto al incandescente, las incandescentes normales: 30% de luz más blanca, más pequeñas, no pierden intensidad lumínica ni se oscurecen. Mayor vida útil, mayor rendimiento lumínico. Se encuentran fuera de la ley que prohíbe el uso de lámparas incandescentes normales. Desventajas respecto de incandescentes normales: uso de transformadores para lámparas de 12 voltios. No se puede tocar directamente con los dedos. Por el contacto de la piel se altera la composición del cuarzo. Es vitrificación que se llama. Bueno, pues la descomposición del cuarzo es el nombre ese. Desvitrificación. Calentamiento excesivo. Dice de descarga. La emisión luminosa es producida por el paso de una corriente a través de una atmósfera de vapor o gas. En vez del filamento metálico, como en el caso de las lámparas incandescentes, fluorescentes tubulares o fluorescentes compactas que tienen el mercurio de baja presión, vapor de mercurio a alta presión, vapor de sodio alta y baja presión, mercurio halogenado y mezcladores. Fluorescentes tubulares. Este es un pequeño esquema de una lámpara fluorescente tubular. Es lo que tenemos. La base, que es un pequeño circulito donde se conecta la luz eléctrica en su, no sé cómo se le llama, en su parte donde se ponen arriba, y se clavija o terminal, que es pues para que conduzca la electricidad. Y el tubo es de cristal, sustancia luminosa, luminiscente, que también tiene mercurio y el gas del mercurio, que es lo que produce que se iluminen este tipo de lámparas. Los filamentos, el filamento catado y hilos de toma, que es esto que pues al conectarlo pues lo que hace los gases del mercurio es que brillan y pues así se ilumina la lámpara. Dice los componentes, dice tubo de vidrio que contiene mercurio y gases de baja presión, argono, kriptón. Sustancias fluorescentes en el interior del tubo: silicatos y tuxtatos de berilio, cadmio, magnesio. De acuerdo a estas sustancias se tienen distintos tipos de tubos: fósforo estándar, el RA igual a 65, trifósforo, RA igual a 80, multifósforo, RA igual a 90. Electrodos de filamento de tungsteno, IDEM, lámparas incandescentes. Base y clavija para conexión a red eléctrica. Arrancador, balastro o reactancia.
Dice el funcionamiento de las lámparas incandescentes, de los fluorescentes. Al producirse una descarga eléctrica entre los electrodos situados en extremos opuestos, se origina una radiación ultravioleta debido al paso de dicha corriente por el seno del vapor de mercurio. La sustancia fluorescente que se encuentra en el interior del tubo se transforma la radiación ultravioleta en luz visible, y la temperatura de calor producida en este proceso depende del comportamiento químico de dicha sustancia. Ya sabemos que tenemos tres tipos de sustancias que se pueden utilizar en las lámparas fluorescentes, que es el mercurio, el criptón o el argón. Dice, en el instante de encendido, la tensión de 220 voltios no es suficiente como para vencer la resistencia inicial del frío de la lámpara y originaron la descarga. Lo que la coloca en los electrodos filamentos de tungsteno para encenderse, se calientan y activan el vapor del mercurio. Al producirse las descargas en el tubo, los filamentos se encandecen. Por eso vemos que cuando prendemos las lámparas estas de las fluorescentes tardan un poco en prenderse del todo, porque dice aquí que como no es suficiente la tensión de 220 voltios, lo que hace es mandar esa energía a los electrodos de tungsteno, que ahí es como tipo almacenamiento, y luego hace que cuando se genere pues suficiente electricidad que se guarde, pues prender toda la lámpara. Dice arrancador, es el dispositivo arrancador de la conexión, desconexión de los filamentos de tungsteno. Consta de dos electrodos, uno es fijo y el otro cuenta con una cinta biometálica, que se dilata al pasar una corriente y cierra el circuito. Al pasar la corriente por el tubo, por el arrancador, pasa un pequeño valor de corriente, de modo que el biometálico se enfría y abre nuevamente el circuito, y desconectados los filamentos, si dura el lapso en que se mantuvieron conectados los filamentos de la lámpara, no se enciende. Se repite el ciclo hasta lograr producirse esta dicha descarga. Reactancia o balastro. La mayor temperatura es menor resistencia a los pasos de la corriente del seno del gas. Por lo tanto, si el tubo aumenta la temperatura, se debe lograr controlar el aumento por la distancia que lo recorre. Que la ley de Ohms, menos resistencia, mayor intensidad. Dice efectos estroboscopio. Efecto estroboscopio. Es el parpadeo que hace molesta la observación de piezas móviles y luminarias por la luz fluorescente, producido por la sinuosidad de la corriente alterna, dado que la corriente de los 50 Hz, que son 50 ciclos por segundo, la misma pasa por ser 100 veces por segundo. Las lámparas incandescentes, este efecto no se nota debido a que la inercia térmica del filamento amortigua esas oscilaciones. En tubos fluorescentes no existe tal inercia. Ampolla que la vida útil es de 10.000 horas, rendimiento lumínico de 35 a 90 lúmenes por watts. Temperatura e índice de reproducción de calor diversas. Ventajas respecto a las incandescentes normales: mayor vida útil, mayor rendimiento lumínico. Desventajas respecto a las incandescentes normales: no se pueden utilizar en servicios intermitentes. Balastros electrónicos. Circuito de estado sólido que aumenta la lámpara fluorescente con tensión alternada o de alta frecuencia. Ventajas: la lámpara enciende de inmediato, no se produce el efecto estroboscopio debido a la alta frecuencia, elimina ruidos molestos, interfaces por no tener arrancador, aumenta
el factor de potencia y permite la mayor cantidad de encendidos. Tenemos la de vapor de mercurio o alta tensión. Su principio de funcionamiento es similar a lo de los tubos fluorescentes. Por su rendimiento luminoso es superior a los 60 lúmenes por watts. Debido a lo principal de la mayor presión del tubo de descarga, la lámpara está construida en una ampolla interior de cuarzo que se eleva a punto de fusión. Puede soportar las temperaturas del arco de descarga. En estos extremos de este tubo se encuentran los electrodos de wolframio impregnados de sustancias emisoras de electrones, y próximo a ellos hay un tercer electrodo auxiliar en encendido conectado a través de una resistencia óhmica de alto valor. Aquí pude dibujar intenté dibujar un pequeño diagrama de estos focos que son de vapor de mercurio de alta presión. Es como un tipo foco normal, pero bueno, el casquillo, el electrodo principal, que es el tubo de cuarzo, que es el del medio, dice ampolla con capa de exterior de sustancia fluorescente. Hay una capa que tiene sustancia fluorescente y el otro es la ampolla exterior, que está fuera de este. Dice electroauxiliar y resistencia ohmínica, que es la de aquí de arriba, que se utiliza pues para que con una resistencia. Dice vapor de sodio, alta y baja presión. Está construida por un tubo de descarga de óxido de aluminio capaz de resistir temperaturas de los 1000 grados Celsius y la acción química del vapor de sodio y esas temperaturas, que permite transmitir el 90% de la luz visible reducida a la descarga eléctrica de su interior. Este es intenté también pues dibujar hice la lámpara de vapor de sodio de alta presión, que es esta, más o menos así fue como me quedó. Lo intenté hacer. Dice el mercurio halogenado. La construcción de estas lámparas es similar a las de vapor de mercurio, de las que se diferencian en que además del mercurio contienen halogenuros de tierras raras como disprosio, holmio y tulio, con lo que se obtiene mayor rendimiento luminoso, 95 lúmenes por watts, y sobre todo una mejor reproducción cromática. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias, profesor.